El SENDA dio a conocer los principales resultados de su tercer estudio de drogas en la educación superior, el que reveló, entre otras cosas, una baja en la prevalencia del consumo de alcohol y también de marihuana entre los estudiantes. Sin embargo, se registra un aumento en el uso de los tranquilizantes sin receta médica. Queremos conversar acerca de los resultados de este estudio y para eso nos acompaña la directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el SENDA, doña Natalia Rifo. Bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Natalia. Gracias. Bueno, esto es bien importante, entender también cómo están siendo los patrones de consumo dentro de nuestros estudiantes, porque esta encuesta se hace a menores de 18 años, en el fondo son personas en etapa escolar, ¿no? Educación superior. Ah, educación superior. Sí, a ver si podemos como eso. estratificar la muestra para Perfecto. entender bien a quién se le hace, a cuánta gente, cuál es la representatividad que tiene. Perfecto. Este es el tercer estudio. Se realizó el primero básicamente en la región del Biobío. Después el anterior fue como en 2022, 2023. Y este es el tercer estudio. Es importante señalar que lo que nos permite es ver patrones, tendencias. Se aplicó en esta vez a 66 establecimientos de educación superior a lo largo de todo el país, lo que corresponde a 28.000 estudiantes aproximadamente. Y los datos son interesantes porque nos permiten ir mirando cómo se está comportando el consumo en los estudiantes de educación superior, que uno supone que es 18 años hacia arriba, hasta 25 más o menos. Y en el caso, por ejemplo, del alcohol, me sorprendió la caída que tiene de un 60% de consumo en el último mes a un 42%. Sí. ¿Eso a qué lo atribuyen? ¿A las campañas? ¿A que ya no está de moda tomarse una cervecita después de la universidad? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la lectura grande que se hace? Bueno, hay varias hipótesis, efectivamente, como decía el estudio anterior, si bien no es comparable, sino que nos permite observar tendencias. Fue un estudio que se hizo también en un momento en que probablemente los estudiantes podían tener mayor acceso también al consumo de alcohol. Hoy día tenemos establecimientos de educación superior que han establecido ciertos elementos de prevención y de control respecto a los consumos, incluso al interior de los establecimientos, que antes podía ser más frecuente. Ese es un elemento. También hay percepciones de riesgo que se mantienen más o menos estables respecto a lo que significa, digamos, el consumo y el riesgo del consumo de alcohol. Pero yo igual quiero señalar algo que me parece que es bien importante. Tenemos tanto en marihuana como en alcohol una tendencia, efectivamente, una contracción, claro, que es similar a nuestros estudios de población escolar y población general, ¿eh? Se da como la misma dinámica, pero tenemos hoy día, como decía Carla, efectivamente respecto a los patrones, un patrón de consumo que es complejo y más de riesgo. O sea, de ese 42% más o menos que señala haber consumido alcohol el último mes, el 60% se embriagó al menos una vez en el mes. Entonces tenemos que hacer un zoom, efectivamente, y ver que son patrones que tenemos que observar con detención. Ya, qué buena esta mirada, porque en el fondo no es autocomplaciente. Igual yo pensaba, un 40% tampoco es tan bajo pensando que estamos hablando de drogas finalmente. O sea, ojalá que llegáramos a prevalencia cero, que es bien complejo, pero por lo menos que haya bajado es una buena noticia. Ahora, que sigan siendo patrones de riesgo, ¿qué significa? Que en el fondo se toma menos veces, pero cada vez que se toma más intenso, que se toman tragos más fuertes respecto a los que se tomaban antes. La forma de medición, como el consumo, la intensidad del consumo, tiene que ver con la embriaguez, y la embriaguez está definida, en el caso de las mujeres, 4 o más tragos, en el caso de los hombres, 5 o más tragos. Es como la definición que se realiza. Entonces, cuando estamos hablando de que una vez al mes el 60%, al menos el 60% se embriagó, es un patrón de consumo de riesgo. No estamos hablando de trastorno por consumo de sustancia, porque eso es una definición psiquiátrica. ¿Y podemos decir que hay una persona alcohólica? No. Porque eso tiene que ver con la frecuencia también. Claro, porque ahí además hay mediciones, hay instrumentos, hay tamizaje, que son instrumentos que se usan específicos para medir eso, digamos, alcohol y marihuana. Y en el caso de marihuana, también si hacemos un zoom, tenemos un 14% de prevalencia de consumo. Del total de los estudiantes tenemos que el 6%, entonces también es un elemento que hay que mirar, ha consumido más de 10 veces en el mes marihuana. 10 veces en el mes. Claro, de ese 14%, digamos, del total. Entonces también tenemos un consumo de riesgo y un patrón que hay que observar. Entonces, si bien tenemos hoy día una tendencia a la disminución y a la contracción en alcohol y marihuana, tenemos datos que hay que mirar con atención, tranquilizantes sin receta médica también, que es lo que aumentó. Ya, pero antes de irnos a ese tema, me quedó en el tintero, Natalia, preguntarle, ¿la baja del alcohol y también de la marihuana puede tener que ver también con las nuevas tendencias de que hoy día quizás los jóvenes buscan algo de efecto inmediato, drogas más fuertes? Hoy día hay tantas
cosas que uno ve que están en la discoteca, que se trafican, que nosotros mismos las colocamos en las noticias, que son de efecto inmediato. El alcohol se va deteriorando en una noche, después de 4 o 5 tragos la persona. Son hipótesis, efectivamente, que es importante siempre tener a la vista. Puede ser algunas hipótesis, pero yo diría que también hay una generación, que lo hemos observado en los estudios de población escolar y población general, que ha ido con la contracción, digamos, y una tendencia hacia la baja en el consumo de alcohol o otras drogas. Yo no digo que esto no sea de preocupación, porque igual estamos hablando de consumo, estamos hablando de personas de entre 18 y 25 años. Muchas veces se señala que bajo los 18 son consumos de riesgo, algunos señalan que es bajo los 21. Entonces también es población que hay que mirar con mucha atención porque son momentos de la vida donde ese consumo se puede transformar efectivamente en un trastorno por consumo de sustancias. Ahora, da la impresión de que esto igual se inscribe en un fenómeno mundial donde tenemos una generación etaria y entre los 18 y 25 que está tomando mucho menos y que promueve menos el uso de las drogas. Sí. Uno diría, bueno, la humanidad va avanzando. Hay una generación, hablan de la generación Z, hay algunos estudios que se han realizado al respecto. ¿Pero se saben los motivos de aquello? ¿Por qué podría ser que hoy día se fuma y se toma menos que antes, cuando al mismo tiempo se habla de más problemas de salud mental, de más soledad, de más individualismo? Bueno, ahí si hacemos un link, por ejemplo, de los resultados de este estudio respecto al consumo de medicamentos sin receta médica y la vinculación con la salud mental, ahí tenemos un elemento que un poco refuerza también esta teoría. Porque eso va a la tendencia contraria. Exactamente, va al alza. Aumenta. Y también, bueno, así como en el tabaco tuvimos prevención ambiental, que eran muchas restricciones respecto al acceso, también ahí podemos tener la hipótesis de que el acceso también y todas las restricciones que hay respecto a la venta de alcohol, a menores, al precio del alcohol, también, por supuesto, como prevención ambiental, ayudan a la disminución de los consumos. Perdón, y solo para sumar, me imagino que tener más información. Porque no sé si hoy día con Tábor hacemos alguna entrevista a algún médico donde no se señale que el tabaco y el alcohol son factores predisponentes para todo tipo de cáncer y un montón de enfermedades crónicas. A lo mejor hoy día hay una generación que es más consciente de eso. Sí, y además hay también una mirada respecto al consumo de sustancias en los mayores de edad, por supuesto, principalmente, de hacer comunicación de riesgo. O sea, decir, si usted consume más de 4 tragos, digamos, eso se embriaguez, comunicar cuáles son las consecuencias, por ejemplo, hoy día con el tema de las drogas sintéticas, que, como usted bien lo señalaba, tienen una alta peligrosidad, tienen una baja prevalencia en relación a los otros consumos, pero la peligrosidad del consumo de las drogas sintéticas, que no saben muchas veces lo que están consumiendo, es de alto riesgo. Y respecto a los medicamentos, ¿sin receta siempre los que son problemáticos, los tranquilizantes y los analgésicos, o también hay quizás una mayor prescripción de parte de los médicos porque están pasando cosas y hay daño y estrés probablemente en la universidad? La pregunta es medicamentos sin receta médica. Efectivamente, los estimulantes, los analgésicos sin receta médica. Entonces, en el caso de los tranquilizantes, porque estimulantes y analgésicos se mantienen más o menos a la baja, pero acá hay un aumento que es un 5,7%. Son sin receta médica y bueno, y ahí tenemos varias hipótesis respecto a vinculación con problemas de salud mental, estrés tal vez en lo académico que provoca también, disminución también de la comunicación de riesgo, de la percepción de riesgo, o sea, de automedicarse, digamos, y no tener prescripción médica. Esto también es bien coincidente con los resultados del estudio de población escolar, que fue hecho en pandemia en parte, digamos, y lo que más aumentaba y se mantenía era justamente los medicamentos sin receta médica. ¿Y ahí qué está fallando? ¿Por qué no se ha podido atacar ese problema? Porque claro, ahora lo vemos desde la óptica de la educación superior, pero es un problema de Chile. O sea, uno va al centro de cualquier ciudad y encuentra a alguien con un pañito vendiendo alprazolam y cualquier tranquilizante que usted quiera. Bueno, yo creo que ahí hay varias variables que influyen. Yo creo que una de las variables justamente, por ejemplo, son los temas familiares, en el sentido de tener espacios de comunicación en la familia que permitan ver un problema de salud mental como un problema que no genere vergüenza, que no genere estigma. Entonces ahí hay un elemento respecto a la familia, acercarse a la atención primaria, donde también pueden tener atención de salud. Y también ahí quiero poner a disposición también un fono que nosotros tenemos, el Fono Drogas, que es el 1412, que funciona las 24 horas del día, los 7 días a la semana, donde al otro lado hay personas profesionales que orientan por si la persona cree que tenga algún tema de salud mental vinculado al uso de sustancias. Natalia, ¿por qué se miden estas drogas y no otras? Un poco retomando lo que decía Davor, porque uno ha visto la proliferación de una droga que se llama Tusi, por ejemplo, que hoy día está súper ligada como al mundo urbano,
a las fiestas, a lo mejor si uno lo midiera, podría darse cuenta si es que realmente tenemos una baja o una migración de una sustancia a otra. Finalmente, la marihuana tiende a ser vista como la más inocua de las drogas, pero se han metido muchas otras drogas también. Bueno, primero señalar que nosotros como Senda siempre somos bien categóricos respecto a que lo más importante acá es la relación que tiene la persona con la sustancia, independiente de la sustancia que sea. O sea, hoy día el alcohol, que es una sustancia ilícita, es el mayor ingreso a tratamiento es por consumo de alcohol. Entonces es importante hacer como esa precisión, pero sí lo medimos. Y acá tengo los datos. Lo que pasa es que tiene una prevalencia bastante menor. Entonces, ya no se lleva a los titulares. Digamos. Exactamente. O sea, y tenemos, por ejemplo, TUSI, que hay una disminución también, es un 2,2% de la población de educación superior, éxtasis un 1,7%, cocaína 2,5%, sustancias alucinógenas vegetales un 2,7%. ¿Y esas se mantienen más o menos estables o es algo que va creciendo? La verdad es que esto tiene una tendencia a la baja. Entonces también este es un resultado bien entonces interesante. Ahí sí que es mejor noticia en el fondo la baja. No es un traslado a otra sustancia, no, sino que efectivamente habría menos consumo. Pero y ahí vuelvo yo a señalar, para no ser efectivamente autocomplaciente, es que el tema con este tipo de drogas, las drogas sintéticas, es que son de alto riesgo, porque muchas veces, por ejemplo, el TUSI no se sabe cuál es su contenido, el éxtasis también puede ser, digamos, de gran riesgo respecto a... La droga zombie. Exactamente. Entonces, en el fondo las drogas sintéticas tienen una peligrosidad muy alta, aun cuando la prevalencia es baja, y por eso también es importante comunicar los riesgos, las consecuencias, aun cuando las personas que consumen son menos. Natalia, con todos estos insumos, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se sigue? ¿Cuánto cambian las líneas de acción que tiene Senda viendo resultados de este tipo? Bueno, una de las características de esta encuesta es que permite tener una mirada y una tendencia a nivel, digamos, de los años, pero también a nivel nacional. Pero además nosotros le entregamos estos resultados a cada establecimiento de educación superior. Ellos los van a tener para poder hacer trabajo preventivo. Nosotros ya tenemos un trabajo con las universidades asociadas al CUECH, con orientaciones técnicas para la implementación de modelos preventivos al interior de los establecimientos de educación superior. Trabajamos ya hace bastante tiempo. ¿Las universidades, los centros de formación técnica? Sí, o sea, cooperaron en el levantamiento de esta encuesta y además en esta implementación tenemos hoy día también cursos como, por ejemplo, cursos en el tema del estigma, donde también los ponemos a disposición de los equipos de los establecimientos de educación superior. Entonces, estamos trabajando bien de la mano y estos datos nos permiten ir orientando, dependiendo de los resultados que tenga cada establecimiento, acciones preventivas que puedan ayudar efectivamente a disminuir o mantener esa prevalencia que tenemos. Ya, y esto que se hace a nivel de jóvenes, en el fondo, está teniendo un correlato, decía usted, con los estudiantes de la educación escolar. Exacto. Y está teniendo un correlato con la población en general, porque también en Chile hace rato que el alcohol está bien naturalizado, las drogas tal vez un poco menos. Hemos visto que hubo mucha discusión en un momento incluso para llegar a legalizar la marihuana, eso ha ido quedando un poquitito atrás. No sé si es porque culturalmente cambió la percepción y hoy día sí se le toma más el peso a lo que significan las drogas. Bueno, efectivamente las tendencias tanto en población escolar como en población general han ido a la constricción respecto, digamos, a sustancias como el alcohol y la marihuana. Insisto, con las drogas sintéticas que hay que tener especial atención aún cuando la prevalencia sea menor. Y también porque las percepciones de riesgo también se han mantenido, han ido en aumento, en algunas unas pequeñas bajas, pero en general la percepción de riesgo cuando es alta hay menor consumo porque la gente entiende que el consumo de determinadas sustancias, sea lícita o ilícita, puede efectivamente provocar problemas graves a la salud. Entonces el trabajo es justamente a generar culturas más saludables, preventivas, que permitan que estos consumos vayan quedando, digamos, en un espacio mucho menor. Y a nivel nacional, ¿hay un desglose del estudio? ¿Se concentra todo en Santiago o la realidad que usted nos describe en la educación superior y también en otra es la misma de Arica a Punta Arenas o hasta Magallanes? Sí, bueno, en general los resultados son a nivel nacional más o menos similares. Lo que nosotros hacemos es entregar estos resultados que obviamente no los publicamos porque en realidad el mayor valor tiene que cada establecimiento haga su propia política. Se los entregamos a cada establecimiento donde los jóvenes pudieron contestar esta encuesta. Ya, mientras conversamos igual me pregunto, trato de indagar en las razones, porque ojalá que sea muy sostenible y que fuera esta tesis, ¿no? Sí. Que en el fondo todos somos mucho más conscientes de que el alcohol, el tabaco, las drogas en general nos hacen mal y que haya como una conciencia de no consumirlas. Ahora, también me pregunto si esto tendrá que ver con cómo se ha golpeado la vida social en el último tiempo, porque la gente está saliendo menos, hay menos espacios de recreación, hay muchos que temen salir en la noche. Sí.
¿Podrá ser que ahí también hay una Sí, clave? Porque eso, perdón, sería menos sostenible. A mí me gustaría pensar que estamos haciendo mucha vida social dejando el alcohol y dejando el tabaco y las drogas. Sí, efectivamente. Pero podría ser que se tenga menos vida social y por tanto las drogas estén menos presentes en la posibilidad de consumir. O sea, hay una construcción efectivamente también de las conductas, una diferenciación de las conductas post-pandemia. Todos sabemos que hubo aumento de las problemáticas de salud mental, también menos interacción y pudiese ser un elemento porque en el caso del alcohol, efectivamente en población escolar y en población, digamos, de educación superior, que son personas hasta 25 años más o menos, por supuesto que el alcohol es un elemento de la socialización, digamos, en espacios donde uno comparte con otro. Y podría ser un elemento, por eso es tan importante que en el caso de la prevención uno aborde distintas variables, la vida familiar y la comunicación, los espacios de ocio, la posibilidad de tener un tiempo libre, digamos, con actividades saludables de deporte y cultura, luego la prevención universal también, o sea, perdón, todos los elementos que tengan que ver con la prevención ambiental, que es como también las restricciones al acceso, el precio, la publicidad, entonces hay una serie de elementos y de variables que debiesen incidir y la percepción, por supuesto, como usted muy bien señala, respecto a las consecuencias a la salud de las personas y ahí eso aumenta, por supuesto, la percepción de riesgo también de consumir. Y esto nunca vamos a llegar a cero, o sea, ningún país llega a cero, me imagino, en estos índices, pero ¿cuál es la vía para lograr un éxito? ¿Ser más punitivo, crear leyes más duras? Porque, por ejemplo, en el consumo de alcohol, en la conducción, entiendo que ha caído la conducción de personas en estado de ebriedad, ya no es el número uno como fue en algún minuto. ¿Hay que hacer más leyes más duras para atemorizar a la población con algo más punitivo? O sea, lo principal acá es ir generando culturas preventivas y eso significa entregar la información clara a la población, comunicación de riesgo, más que temor. Las leyes, por supuesto que son importantes, pero claramente no cambian conductas además de un día hacia otro, sino que son procesos culturales y eso es lo que nosotros apostamos desde Senda, desde la escuela, la familia, la comunidad, ir aportando a no naturalizar los consumos, por ejemplo, frente a niños y niñas y adolescentes, a pensar que se puede celebrar de otra manera. Nosotros este fin de semana hicimos 4.300 controles de alcohol y drogas, digamos, en conjunto apoyando a Carabineros y se sacaron de ¿Cómo les fue? Porque 86. Hubo 522, recién lo damos, 522 choques. Sí, entonces hay un llamado nuevamente, efectivamente, a la incompatibilidad, digamos, del consumo de alcohol u otras drogas, no solo de alcohol en la conducción. Tuvimos 86 automovilistas sacados de circulación, o sea, 86 personas que tomaron una decisión de consumir antes de manejar. Entonces, poniéndose en riesgo ellos. Exactamente. Entonces también el llamado es que es algo que se construye, digamos, la prevención, el mantener la prevalencia o disminuirla en conjunto. Acá no hay una acción por sí sola, digamos, que pueda determinar esa mantención, sino que es, insisto, la comunidad cuidando a los niños y las niñas, las familias generando espacios de conversación, por supuesto las normativas y que se cumplan y todo eso debiese ir apuntando a mayor prevención y a una prevalencia que se mantenga. Ahora, ¿cuánto espacio queda ahí para avanzar? Porque mientras escucho esto de proteger a niños y niñas, me tocó hace poquito porque TVN llegaba a Kitsania, ir al Parque Araucano y la verdad es que el olor a marihuana es una cosa impresionante al lado de los juegos donde están los niños. Yo recuerdo que en algún momento Las Condes intentó impulsar una ordenanza donde no se podía fumar en las plazas, pero aquí estaba, pero realmente yo decía, esto parece como los estados donde la marihuana es legal en Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Cuánto espacio queda ahí? Porque todavía hay espacios y entornos que me imagino se tienen que seguir protegiendo para que si esta generación está mejorando, las que vienen desnaturalicen definitivamente. Exactamente, y nosotros cada vez cuando hay celebraciones, fiestas patrias, somos muy insistentes también en el rol que tienen los municipios, por ejemplo, para las ordenanzas municipales, donde tienen una herramienta muy importante para poder generar espacios no sé si lo fiscalizan o si lo pueden fiscalizar. O sea, yo creo que hay municipios que ponen mucha energía, digamos, y efectivamente establecen ordenanzas donde, por ejemplo, en las fiestas patrias hay espacios donde está protegido, no hay consumo de alcohol para no naturalizar el consumo frente a los niños y niñas. Yo creo que ahí se puede avanzar en ese sentido, pero insisto, esto es algo que tenemos que construir entre todos los medios de comunicación también. Y bueno, y por otro lado también no estigmatizar el consumo problemático. Esto es un problema de salud y para eso tenemos nosotros un fono droga, el 1412, donde las personas pueden llamar y tenemos hoy día una audioserie que en el mes de la recuperación, que fue el mes de octubre, lanzamos 6 capítulos que están súper interesantes porque esto es algo que nos puede tocar a cualquiera, un trastorno por consumo de sustancias, no hay que tener vergüenza, hay que pedir ayuda y hay que seguir avanzando, digamos, para también acompañar a las personas que tienen este trastorno. Natalia Rifo, directora de Senda, muchas gracias por estar acá, por compartir estos números del estudio sobre la educación superior. Gracias, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias.